Estimados oyentes, queridos compañeros, buenas tardes. Daniel Galazo tiene el gusto de saludarlos en esta una nueva puesta en el aire de Giovanna Sigue en este país. Un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse. Correspondiente a este martes 7 de mayo del 2024. Posible, como siempre lo afirmo, gracias a la operación técnica en estudios de nuestra compañera y amiga Diana Álvarez y de la operación general, producción, para decirlo mejor, general, de contenidos de mi compañera de siempre, Rosana Pulida. Vamos a echar mano hoy de la tercera y última parte de un tema que me parece que es atinente a los días que estamos viviendo ante la posible mano libre para poder privatizar empresas del Estado, con este antecedente que estoy trayendo a la opinión de ustedes, que es la venta del Ferrocarril Oeste. Vamos a poner entonces hoy el énfasis en la tercera y última parte para ver qué sucedió con esta primera empresa nacional y su devenir. En esta compleja red de intereses, que veníamos explicitando los programas anteriores, el juego de la provincia de Buenos Aires, los intereses políticos, la federalización de la ciudad, el enfrentamiento, si se quiere, entre nación-provincia por el desarrollo a través de dos jurisdicciones distintas del tendido ferroviario. Digamos que a través de, en esta compleja red ya citada, se encuentra en juego en esos días y de las que los diarios van dando cuenta, poniendo bajo un manto de dudas las posibilidades de la nueva administración gubernamental de modificar la situación, pese a los proyectos y las propuestas presentadas oportunamente. La respuesta de la empresa, o sea, del Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, a las críticas del diario La Nación, estará presente en las memorias de la empresa correspondientes al año 1886. En ellas, la empresa desestima las apreciaciones volcadas por los diarios, ya que se limitan a hacer apreciaciones sin presentar números. Reconoce la empresa que los beneficios no son los esperados, situación que podría modificarse aumentando las tarifas. Sin embargo, tal medida la consideran contraria con la función de una empresa de propiedad del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Del mismo modo, reconoce que varias de las líneas libradas al servicio en los últimos años no solo no dan los resultados esperados, sino que su instalación no se realizó teniendo en cuenta que atraviesa zonas bien pobladas y cultivadas, sino pensando en despertar la agricultura, favoreciendo de ese modo el desarrollo de la provincia. ¿Cómo plantea, nos preguntamos entonces, la dirección del ferrocarril elevar la rentabilidad de la empresa? Pues disminuyendo los gastos en personal, para lo cual propone modificar la ley orgánica de mayo de 1884, a fin de suprimir direcciones que se visualizan innecesarias, propuesta que se concretará años después. Meses más tarde, a la reducción del personal para reducir los gastos, se sumará la venta de terrenos pertenecientes al ferrocarril, como aquellos que ocuparan los talleres en el 11 de septiembre, más otros en distintos puntos que habían sido adquiridos, pero cuyas obras quedaron sin realizarse. Como podemos observar entonces, la expansión del Ferrocarril del Oeste presenta en estos años limitaciones que devienen en buena parte de estrategias políticas que responden más a requerimientos de la política provincial o nacional que al fortalecimiento de la empresa. De todos modos, esta no será la única limitación que encontrará en este periodo final. Un tema que sobrevuela todos estos años consiste en el hecho de tener que recurrir en forma creciente a empréstitos extranjeros para hacer frente a la extensión de las líneas. Esto significa, como lo expresara el diario La Nación del 9 de octubre de 1887, que los dividendos no hacen sino crecer siempre, sin dejar jamás de pesar sobre el Estado. De allí que cada vez más se va instalando la idea de la necesidad de enajenar los ferrocarriles del Estado ante el engrosamiento de la deuda externa. La federalización de Buenos Aires, según diversos autores, señala el fin de la situación de subordinación
del Estado Nacional a la provincia de Buenos Aires. En tal sentido, la fundación de la ciudad de La Plata en 1882 se puede entender como el reposicionamiento de la dirigencia porteña en un nuevo territorio. Urgía a la élite porteña reubicar su centro de poder. El tan mentado fin de la subordinación de ningún modo significa que los ya clásicos terratenientes y comerciantes de la provincia de Buenos Aires cederán graciosamente el manejo de la cosa pública. Estas luchas facciosas al interior del PAN, esto es el Partido Autonomista Nacional, recién terminarán de dirimirse con las elecciones presidenciales de 1886. En la provincia, la asunción de Carlos D'Amico como nuevo gobernador en mayo de 1884 no muestra una ruptura con la política desarrollada por Dardo Rocha, sino una relativa continuidad. Ambos gobiernos, al menos desde la fundación de la ciudad de La Plata, en noviembre de 1882, como ya lo expresáramos, dedican una buena parte de los recursos de la provincia a acelerar la ambiciosa construcción de una nueva ciudad capital. Un dato de no poca relevancia en el tema de los enfrentamientos entre provincia y nación fue que la ceremonia de fundación no contó con la presidencia del presidente Roca ni de su vicepresidente. Signos, tal vez, de desinterés por parte del Ejecutivo Nacional, aunque para la administración provincial este era tema de absoluta prioridad. Es cierto que los recursos de la provincia se verán exigidos con este enorme proyecto, pero la facción política que maneja los asuntos de la provincia de Buenos Aires requiere esta base para sostener su antiguo poder, a la vez, como se señalara, como medio de catapultarse a la nación. Será en esa dirección hacia donde se orientarán todos los esfuerzos. A la construcción de la nueva capital se sumará en pocos meses más la construcción del nuevo puerto, por lo que se convierte en una necesidad de esos tiempos modificar la estrategia ferroviaria. Así, el Ferrocarril Oeste no solo va a albergar en la nueva urbe su no menos nueva estación central, sino que en esos años irá abriendo ramales que, partiendo en líneas radiales desde La Plata, se conectan con el ferrocarril a La Ensenada, con el ferrocarril Sud y tendidos hacia Merlo y Morón, con la hasta entonces línea principal del oeste.
Comenzando la ilustración musical correspondiente al programa del día de la fecha, lo hacíamos con nuestro artista invitado. Para ponerlo en práctica, estoy refiriéndome a la orquesta de Osvaldo Fresedo, con grabaciones correspondientes a los últimos años de la década del 20 del siglo pasado. Comenzamos escuchando entonces un tango de Luis Brighenti y de Enrique Cadícamo, En Sueños. La empresa comienza un periodo de diversificación en el tendido de líneas. A la tradicional estrategia de extensión hacia la campaña del oeste va sumando ramales hacia La Plata y desde allí a los ferrocarriles de Ensenada, del Sud, así como hacia la línea principal del oeste. Por este motivo, en las memorias de la empresa correspondientes al año 1883, se dan cuenta de las transformaciones sufridas por el oeste y su director considera que ni el nombre de Ferrocarril del Oeste le corresponde ahora, puesto que las diversas líneas férreas que lo constituyen se extienden en todas las direcciones. En rigor, resulta muy difícil encontrar una lógica en la extensión de la línea en esa etapa. Todo indica, como señaláramos anteriormente, que a lo largo de estos últimos años se ha producido un quiebre de importancia en la dinámica de la empresa. Por una parte, la comisión directiva del ferrocarril se encuentra muy implicada en los vaivenes políticos del gobierno provincial, en tanto las oficinas técnicas de la empresa pierden poder de decisión en la expansión y fortalecimiento de la línea. La administración ve a la ciudad de La Plata como nueva cabeza de línea, en forma coincidente con el deseo de la élite por concentrar en esta ciudad el nuevo poder en el Estado Nacional. Aún les queda un área donde van a dar la batalla en su defensa. Todavía les quedaban importantes fuentes de recursos, como el Banco de la Provincia y el Ferrocarril del Oeste, aunque, como se viene desarrollando, la rentabilidad que arroja la empresa en los inicios de la década del 80 irá disminuyendo en forma concordante con el diseño de estrategias ajenas a su fortalecimiento, en tanto aumenta su endeudamiento, que pesa, como no podía ser de otra manera, en forma creciente sobre el Estado provincial. La construcción de la ciudad de La Plata genera todo tipo de reclamos de parte de aquellos que pierden servicios debido a la nueva prioridad de la empresa del oeste. El diario La Nación del 11 de mayo de 1883, por ejemplo, menciona que cada día son mayores las quejas que se levantan en los pueblos del oeste de la provincia contra la falta de vagones para transportar carga por la línea del ferrocarril oeste. En Lobos, por ejemplo, dice el diario, hay 1.500 arrobas de lana que no pueden ser traídas a la capital por la escasez de vagones. Y en vez de aplicarlos a este tan importante objeto, la administración del ferrocarril oeste los emplea en el acarreo de ladrillos a La Plata, perjudicando así seriamente los intereses de los hacendados del oeste, concluye el diario La Nación. Meses más adelante, en pleno periodo de cosechas, se vuelven a suceder los llamados de atención sobre los servicios prestados por el ferrocarril. Por un lado, se solicitan trabajos y rebajas en el tendido y en las tarifas de los ferrocarriles del Estado, que según los editorialistas del diario La Nación, no deben tener por finalidad el lucro, sino servir al progreso de la comunidad. Por otro lado, se vuelve sobre el tema de distracción del material rodante de la empresa del oeste. Una vez más, aquel diario señala que está fuera de dudas que el ferrocarril oeste es uno de los más poderosos auxiliares de su riqueza, o sea, de la provincia de Buenos Aires, además de ser una importante fuente de renta para el erario, como lo demuestran sus utilidades líquidas anuales. Pero el diario se queja de que la edificación de la ciudad de La Plata distrae gran parte del tren rodante en transporte de materiales, en desmedro de la producción de la campaña. Al mismo tiempo, reclama la realización de la doble vía hasta la ciudad de Mercedes para evitar las pérdidas de tiempo que se producen. Concluye diciendo el artículo de La Nación que un ferrocarril como el del oeste, que no paga dividendos, debería consagrar sus magníficas utilidades a la ejecución de esta importante obra.
Escuchamos Un Tropezón, un tango de Raúl de los Hoyos en conjunción con Luis Bayón Herrera, interpretado por la orquesta de Osvaldo Fresedo. Estos reclamos del diario acerca de atender a las necesidades de la campaña, que en medio de la construcción de la ciudad pueden llegar a ser relativizados pasados 4 años y sin resolverse los aspectos referidos a la necesaria compatibilización entre la operatividad de la línea y la continuación de la construcción de la ciudad capital, requieren ser considerados. No solo pueblan las páginas de periódicos como La Nación, la imposibilidad de los productores de cargar sus toneladas de maíz, trigo o lana destinados a la exportación, sino que eleva su reclamo a la organización misma de la empresa. Se expide porque al frente de la sección de tráfico de la misma se coloque a una persona, esto en palabras del propio diario, de la actividad y condiciones del señor Ringelet. Este aspecto no deja de llamar la atención, ya que la figura del ingeniero Ringelet corresponde a otra etapa en la conformación de la empresa, en todo caso anterior a la sanción de la ley orgánica que redujo la autonomía de la comisión directiva y de su cuerpo técnico respecto del ejecutivo de la provincia. Había otra obra esperada y reclamada por las necesidades crecientes del ferrocarril, que era el traslado de sus talleres. El tema se discutía desde hacía varios años y en diferentes oportunidades se habían propuesto diversos lugares en donde emplazarlos, pero una vez definida la cuestión de la capital de la provincia, La Plata, Tolosa surgió como el lugar natural para establecer los talleres generales del ferrocarril. Con ese motivo, uno de los ingenieros de la empresa, Otto Krause, se trasladó a Europa para adquirir todos los elementos necesarios para instalar dichos talleres, buscando contar con los materiales de más avanzada en la época que permitieran realizarlos a la mayor brevedad posible. La empresa decidió asimismo construir en ese mismo lugar elegido para la obra casas para obreros, un proyecto que resultaba indispensable si se quiere un servicio regular. Por cualquier necesidad tenerlos reunidos es ventajoso, según lo expresara en sus memorias. En esa primera mitad de la década del 80, si bien, como ya mencionamos, la presión del gobierno provincial impone la necesidad de apurar los tiempos para levantar de la nada la nueva capital, no deja de insistir en llevar a cabo múltiples proyectos ferroviarios que se ponen en marcha en la provincia de acuerdo a la ley de julio de 1882. Resumidos, esos ramales son Lobos al Saladillo, Bragado a 9 de julio, Ensenada a La Plata, La Plata a Ferrari y Pergamino a San Nicolás. Resulta llamativa la asignación de peones para trabajar en cada una de estas líneas que se hace por ley. La cantidad, desde el primer ramal, Lobos al Saladillo, hasta el último, Pergamino a San Nicolás, fluctúa entre los 229 peones para el primero y 650 para el último. Sin lugar a dudas, la prioridad está en los ramales que parten de La Plata, dado que a los apenas 6 kilómetros a Ensenada se le asignan 520 personas, una proporción que se destaca frente a los demás proyectos. Se puede decir que no es el incremento del tráfico de carga o el aumento de las utilidades de la empresa lo que en estos momentos desvela a la provincia o a la comisión directiva de la empresa. Para reforzar esta apreciación, el diario La Nación informa el 31 de enero que comenzaron los estudios de una nueva línea que unirá a Morón con la capital de la provincia, como si no hubiera límite para extender el trazado en aquella época de manía ferroviaria. El continuo desvío de las líneas férreas hasta este nuevo punto de llegada que es La Plata no impide que la empresa busque cubrir con sus redes los centros más productivos de la provincia de Buenos Aires. Y es que, en ese sentido, resulta palpable la competencia que se establece con el Ferrocarril Sud, de propiedad inglesa, que tendrá cada vez menos espacio libre para extenderse hacia el oeste. Si se observa en un mapa de la provincia, se puede verificar esta afirmación.
A las nuevas líneas que se extienden a 9 de Julio, Saladillo, la que recorre la provincia de San Nicolás de los Arroyos a Junín, se van sumando los puntos de contacto con el comercio exterior. Es cierto que buena parte de este festival de construcciones, tanto de obras públicas como de líneas ferroviarias, va a ser posible en tanto los capitales externos afluyan a la provincia, en buena medida aprovechando el alza en el otorgamiento de créditos que beneficia a la misma. Esta observación es válida tanto para los ferrocarriles de la provincia de Buenos Aires como para las decisiones en el mismo rubro tomadas a nivel nacional. Musical correspondiente al programa del día de la fecha, lo hacíamos escuchando a Arrabalero, un tango de Osvaldo Fresedo y Eduardo Calvo en la interpretación de la orquesta de Osvaldo Fresedo. Decía, esta es la primera versión, habrá una segunda versión extraordinaria con una orquesta ya más pausada, digamos 20 años después, de Arrabalero, cantando Blanca Muney, que recomiendo escuchar. Con esto nos vamos a ir a la pausa correspondiente a la tanda institucional de la radio para volver en 2 minutos con Yo nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse. Ya regresamos. Bien, regresamos para encarar la última media hora de Yo nací en este país. Programa correspondiente a este martes 7 de mayo, dedicado al tercer y último bloque,
correspondiente a la venta del Ferrocarril Oeste. En los años señalados, a través del bloque anterior, la obtención del capital necesario para la construcción de la mayor parte de las líneas se efectúa a partir de la emisión de títulos del ferrocarril a colocar en el mercado de capitales de la ciudad de Londres, con la emisión de 3 empréstitos en 1882, 1884 y 1885, en tanto internamente se recurre a préstamos otorgados por el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Para construir el ramal a Pergamino en 1881, la empresa contrató un préstamo con los señores Baring Brothers y compañía por la suma de 200.000 libras esterlinas. Conviene señalar que ese monto, equivalente a 1.170.401 pesos, era considerablemente inferior a las utilidades entregadas en el año de 1880 al gobierno de la provincia, que sumaron casi 9 millones de pesos. Dato que sugiere que el crédito servía más a las finanzas de la provincia que a la empresa ferroviaria, que se veía obligada a financiar aquellos gastos. Ese préstamo se debía cancelar en 3 años con un interés del 6% anual y 2,5% de comisión. La empresa del Ferrocarril del Oeste se verá obligada así a solicitar otro crédito poco después, que será utilizado para la construcción de las líneas a 9 de Julio, San Nicolás, Junín y Alvear, al igual que para las conexiones previstas entre la línea principal del oeste y las del Ferrocarril Sud, con la nueva capital de la provincia de Buenos Aires. En 1882 se autoriza al directorio a contraer un préstamo adicional por 10 millones de pesos fuertes. Gabriel Martínez, secretario del gobernador Rocha, fue comisionado por la empresa para verificar en Londres la entrega y firmar los títulos definitivos del empréstito, que esta vez fue realizado con Morton Rose and Company de Londres. Una vez que se pusieron a disposición del directorio los 9 millones de pesos fuertes resultantes, que resultan de la deducción de 1 millón por comisiones y gastos generales, la empresa lanzó las obras. En poco tiempo se realizaron los ramales de Ensenada a La Plata y los 42 kilómetros que separaban a la línea de la del Ferrocarril del Sur. La utilización que se le dio al empréstito de 1885 fue diferente. Una buena parte, según explica Salduendo en una obra que recomiendo, que se llama Libras y Rieles, se utilizó para saldar una deuda del Ferrocarril Oeste con el Banco de la Provincia de Buenos Aires de 4.600.000 pesos. Con la emisión de títulos en 1885 por un total de 500.000 libras esterlinas, se efectuó la construcción de talleres y ramales previstos, quedando como hipoteca del mismo tanto las obras a realizar como las ya construidas. Esta apretada síntesis que estamos dando de los capitales disponibles muestra la magnitud de las deudas contraídas por la empresa y lo pesado que resultaría el servicio de las deudas contraídas sobre sus ingresos netos. Los ingresos de la empresa resultan en buena medida de las tarifas que percibe tanto en el transporte de pasajeros como fundamentalmente a partir del transporte de cargas. Por estos años el Ferrocarril del Oeste continúa desarrollando una política de baja tarifaria en las cargas, pese a las quejas de los productores sobre su valor supuestamente elevado. El lino, que al comienzo de esta década había tomado un gran desarrollo como producto exportable, fue colocado en la tarifa más ventajosa para que pueda ser llevado a los puertos sin recargo de flete. Los ingresos de la empresa, aún con tarifas reducidas pero manteniéndose constantes en el tiempo, permitían pensar en destinar parte de ellos a aspectos inherentes a la expansión de las vías. La construcción de la nueva capital de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de La Plata, contribuyó, sin lugar a dudas, a disminuir los ingresos a la vez que dificultaba el servicio regular
de la explotación ferroviaria. En la interpretación de la orquesta de Osvaldo Fresedo, Noches de Colón, un tango de Raúl de los Hoyos y Roberto Cayol. La urgencia en la construcción de los edificios públicos llevó a que el ferrocarril realizara su aporte inestimable, estableciendo una rebaja del 40% sobre la tarifa en el transporte de los materiales de construcción que se llevaron a La Plata. Esta decisión, que llevó asimismo a distraer gran número de vagones durante el tiempo que duró esa obra, tendió a entorpecer otros servicios más productivos como el transporte de frutos del país, situación a la vez que le generó permanentes reclamos tanto de productores como de los usuarios de la línea. Esta situación, como no podía ser de otra manera, incidió negativamente en la disponibilidad de capitales para que la empresa continuara en explotación. Resulta notoria, en función de lo antedicho, la incidencia que la construcción de la ciudad de La Plata generara en las cuentas del Ferrocarril del Oeste de Buenos Aires. Uno de los efectos apreciables consiste en que a partir de 1884 las utilidades caen en forma estrepitosa. Si bien hacia 1887 pareciera que comienza a modificarse la situación, los aumentos registrados no tienen punto de comparación con la rentabilidad de la empresa, aun si tomamos las utilidades más bajas registradas al comienzo del decenio, considerado entre 1879 y
1879. De allí que las perspectivas que se presentan no son, o no eran, para decirlo mejor, en el mediano plazo demasiado provisorias. Como se pudo observar, la pérdida de ingresos que se deriva de la menor incidencia de la explotación del servicio de cargas agrícolas en el conjunto de la línea produce este efecto. Pero ese resultado era casi inevitable en la medida en que construir la nueva capital y vincularla al conjunto de las líneas existentes en la provincia era un imperativo político. Eso explica que la empresa no revisara en dicho periodo su estrategia de generación de ingresos pese a los datos contables. La empresa decide destinar las utilidades para construir las líneas en danza y, de acuerdo una vez más con el gobierno de la provincia, da por finalizada la expansión de la empresa. Esta asignación de los recursos ferroviarios vuelve a dejar al erario de la provincia sin uno de sus recursos. De allí en más, el endeudamiento de este último irá aumentando a un ritmo que se verifica en la magnitud creciente de los empréstitos externos. A los empréstitos emitidos por el gobierno de la provincia se le sumaban ahora los que la empresa del ferrocarril realizara desde comienzos de la década del 80, siendo en ambos casos el gobierno de la provincia quien afrontara sus vencimientos. Ello muestra en buena medida tanto la amplitud de la deuda del gobierno como las necesidades que el mismo tiene de reducir sus gastos, en particular cuando la situación de liquidez internacional se ve frenada hacia fines de la década, debiendo por tanto el gobierno darse distintas estrategias de saneamiento, por decirlo de alguna manera, de sus cuentas. Por otra parte, la devaluación de la moneda local y su inconvertibilidad a mediados de la década de 1880 encareció el costo relativo de esa deuda, de modo que la venta aparecía como un medio decisivo. La venta del ferrocarril del oeste, hablamos, aparecía, repito, como un medio decisivo en la reducción de dichos compromisos para el Estado provincial. En ese momento se produce un quiebre que tendrá suma importancia en el desarrollo de la crisis que estallará en 1890, crisis que en su maduración arrastrará la venta de este ferrocarril provincial, así como de todos aquellos que pertenecieron al Estado.
orquesta de Osvaldo Fresedo interpretaba un clásico, Dandy, un tango del trío Lucio de Mare, Agustín Irusta y Roberto Fugazot. Los conflictos inherentes a la política nacional, aquellos que ya describimos, reflejados entre las autoridades de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional, repercuten en la empresa del ferrocarril, condicionando en buena medida la marcha de la misma. Su incidencia se notará no solo en la designación de sus directivos, sino particularmente en la determinación de los destinos de las utilidades que la empresa obtenía año tras año. Así es que en este aspecto, donde se observa el retroceso de la gestión pública y el consiguiente desfinanciamiento de la empresa, los recursos obtenidos por el funcionamiento del ferrocarril no se reinvierten en nuevas inversiones al interior de la empresa, sino que pasan a formar parte de los fondos apetecidos por el gobierno provincial y de hecho utilizados para equilibrar su esquema financiero, debiendo la empresa recurrir al mercado de capitales europeo para continuar su expansión. La concepción subyacente en la sociedad porteña, expresada en los periódicos de esos años, consideraba implícitamente que era natural que las utilidades de una empresa del Estado se destinaran a salvar las dificultades que presentaba el erario público, en este caso el erario provincial. No cabe aún en la lógica económica del político partidario, del ciudadano común, que el fortalecimiento de todo emprendimiento económico requiere de una reinversión de sus beneficios al interior mismo de la empresa. Y si lo reconocen como válido para la empresa privada, no toma igual dimensión cuando de una empresa pública se trata. Mas, en el momento en que dicho emprendimiento ya no provea las utilidades esperadas, las voces que se oirán serán las que manifiestan la necesidad de que el Estado se deshaga de toda administración económica, ya que es, y esto entrecomillado, mal administrador, no debe ser empresario, o lo que resulta más sorprendente aún, que la renta pública no debe tener más fuente que el impuesto, tal como expresara en su artículo correspondiente al 26 de agosto del 88 el diario La Nación. Durante la década del 80, el Ferrocarril del Oeste estuvo sometido a presiones contradictorias. Por un lado, siguiendo la demanda de los productores de la campaña, fue avanzando con sus rieles y servicios en el ámbito de la provincia, pero la decisión de fundar la ciudad de La Plata lo obligó a reorientar sus actividades en una forma y magnitud que durante mucho tiempo contrarrestó su posición anterior. Si los servicios a la campaña estaban dando frutos en términos de una rentabilidad que permitía expandir las actividades de la empresa, lo cierto es que las exigencias derivadas de la construcción de La Plata deterioraron los flujos de fondos recibidos, mientras que incidían en inversiones menos rentables que las previas. El Ferrocarril del Oeste comenzó a tener una estructura gerencial más o menos capacitada que exhibe decisiones claras a favor de su desarrollo como empresa, pero que se encontró enfrentadas a las demandas del gobierno provincial, que actuaba con otros objetivos. No se trata solo de los condicionamientos derivados de la construcción de la ciudad de La Plata, sino también de la ley que le exigió entregar la mitad de los beneficios al erario provincial, recortando la capacidad de acumulación de la empresa. Esa verdadera sangría de recursos llevó a la empresa a tomar deuda en el extranjero para disponer del dinero que perdía por atender otras obligaciones, y fue creando el círculo vicioso que llevó a su venta definitiva a los capitales británicos. Finalmente, la oleada privatizadora de fines de la década del 80, verificada en la venta de los ferrocarriles provinciales de Santa Fe a una empresa francesa en 1890, las decisiones en el mismo sentido del gobierno nacional
la propaganda que hacían al respecto los grandes diarios nacionales y la necesidad de la provincia de Buenos Aires de reducir su deuda, pagando con el mayor bien que poseía, que era el ferrocarril del oeste, fueron las condiciones que explican el resultado esperado, la privatización de una empresa que era un orgullo de la provincia y del país todo. La ilustración musical correspondiente al programa, el día de la fecha, lo hacíamos escuchando un tangazo de Salvador Grupillo, Tigre Viejo, en la interpretación de la orquesta de Osvaldo Fresedo. Con esto nos vamos a ir despidiendo, si Dios quiere, hasta el próximo martes, cuando pongamos en el aire una nueva, si Dios quiere, una nueva edición de Yo Nací en este País, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse. Patria o muerte, venceremos más que nunca es la consigna. Gracias por su atención. Será hasta el próximo martes. Pásenla lo mejor posible. Chau. Yo nací en este país